En la antigüedad, las sociedades funcionaban en parte sobre el trueque de bienes y servicios y también de préstamos. En el caso de los préstamos, se requería que los ricos le prestaran a la gente pobre. Y eso quería decir que los pobres entraban en una relación de desventaja con respecto a los ricos, porque los ricos podían entonces imponer sobre ellos condiciones injustas, podían imponer intereses, podían poner castigos, podían poner varios tipos de demanda que ponían a los pobres en una gran desventaja. Y si sucedía algo que el pobre no pudiera cumplir con sus obligaciones, entonces muy probablemente caían en la servidumbre y en la esclavitud. La Biblia nos habla a nosotros advertencias acerca de tomar prestado, pero también nos da muchas enseñanzas sobre el prestar dinero a otras personas. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer saludarte, Rafael. Gracias, Johnny, igualmente. Gracias a Dios estamos aquí vivos, estudiando la palabra de Dios. Mejor que esto no se pone. Mejor no se pone. Oramos a Dios. Oremos. Amante Dios, gracias por darnos la Biblia, por darnos la palabra tuya santa y serena, que pueda cubrir nuestros corazones con la luz de justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Johnny, uno pudiera pensar que en este tema del dinero y la esclavitud y esas cosas de la antigüedad no tienen nada que decirnos a nuestra cultura moderna y no tendríamos nada que aprender. Sin embargo, estos son, en la Biblia hay muchos principios que Dios ha establecido para nosotros vivir una vida mejor. Y vamos a comenzar con un pasaje en el libro de Proverbios que nos habla acerca de una advertencia acerca de tomar dinero prestado. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Bien, Johnny, entonces aquí encontramos una advertencia, ¿verdad? Que nos habla a nosotros acerca de la posición difícil en la que se mete una persona que toma dinero prestado. Hoy en día, yo creo que nunca ha sido más fácil coger dinero prestado que hoy en día. Sí. Porque estos bancos hacen estudios, Johnny. Ellos mandan, aquí en los Estados Unidos, ellos mandan invitaciones u ofertas de crédito y de préstamos a miles de personas. De hecho, que he visto en la prensa que hasta perros reciben ofertas de crédito. Así de agresiva es la campaña. Le envían ofertas de crédito a adolescentes, a personas sin trabajo. O sea que lo que están es tirando la malla de pescar bien ampliamente, porque saben que entre todos esos peces que van a agarrar, sí van a haber unos malos, pero van a agarrar una cantidad de personas para ganar mucho dinero. Entonces la Biblia sabiamente nos advierte de meternos en un problema de esos. Correcto. Lo interesante, Rafael, es que este texto de Proverbios 22:7 se puede leer desde dos perspectivas. Se puede leer desde la perspectiva que tú estabas hablando. Sí, perspectiva bíblica. De perspectiva bíblica. Sí, muy apropiado con nuestro programa. Sí. Pues se puede leer desde la perspectiva bíblica del que presta. Y esa es otra. La que tú estabas enfatizando era del que toma prestado. El que toma prestado, sí. Pero la perspectiva del que presta es igualmente importante e informa la política de la sociedad. Y hoy en día, en diferentes países, hay gobiernos con tendencias diferentes. Unos gobiernos con tendencias muy neoliberales,
para que los que prestan tengan todos los beneficios de prestar. Otros que son un poco más conservadores o socialistas, dependiendo cómo lo querramos, el lente que nos querramos poner, que se preocupan por codificar y limitar la manera de prestar y el privilegio de prestar para que no abusen. Nosotros como cristianos también tenemos opinión sobre eso y deberíamos estar interesados en proteger a las personas que son los que van a tomar prestado, tomando la perspectiva de legislar al que presta, vigilando al que presta. En Estados Unidos, por ejemplo, se creó una administración para proteger al consumidor, que ahora se ha estado desmantelando esa administración. Pero esos privilegios de la sociedad son responsabilidades que Dios le ha puesto, de vigilar a los prestamistas para codificar de manera que minimicen el abuso. ¿Tú sabes a quiénes les gusta a ellos prestarle mucho? ¿A quién? A los estudiantes universitarios. Perfectamente, sí. Porque saben que los padres van a responder. Sí, sí. Bien, Johnny, entonces la Biblia no es ningún secreto. La Biblia claramente nos dice a nosotros que seamos prudentes, seamos conservadores, seamos modestos y no caer en esa relación. Sin embargo, Johnny, si le damos la vuelta a la moneda, encontramos que por el otro lado está la persona que presta. Y la Biblia tiene muchísimo que hablar sobre la persona rica y su relación con las personas pobres. Vamos a ver el primero de esos pasajes en el libro de Deuteronomio. Dice allí: cuando haya algún pobre entre tus hermanos, alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el 7º año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él podría clamar contra ti a Jehová y se te contaría como pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Bien, Johnny, entonces aquí encontramos sorpresivamente que por un lado la Biblia le dice a las personas no tomes prestado, pero hay muchos pasajes y vamos a ver más todavía donde Dios le dice, mira, el que es rico y recibe el pedido de un pobre para que le preste dinero, no endurecerás tu corazón, no cerrarás tu mano, porque si él le clama a Dios, entonces lo que tú has hecho es un pecado, es una maldad. Entonces Dios se interesa por los pobres. Y la manera de prestarles es sin interés, sin usura. La Biblia llama el interés usura y lo codifica como pecado. El prestar tiene que ser a cambio del dinero que se presta. Bueno, Johnny, pero entonces también este pasaje nos dice a nosotros que si tomar prestado puede ser un problema y no lo hagamos, seamos prudentes, el prestar no es pecado. O sea que pedir prestado no es pecado, no está prohibido por la Biblia, y prestar tampoco está prohibido por la Biblia, sino que hay una moralidad que nosotros como hijos de Dios y cristianos debemos de observar. Número 1, no es pecado pedir prestado. A veces es necesario pedir prestado. Algunos ejemplos de la necesidad de pedir prestado es, por ejemplo, para comprar una casa. Correcto. Eso es un gran préstamo, una gran responsabilidad que nos echamos encima, pero una que es necesaria. Correcto. Y si codifica un pecado, y el pecado no es ni pedir prestado ni prestar, el pecado es no prestar cuando se nos pide prestado. Cuando podemos. Cuando podemos. Pero entonces ahí había algo que es el año de remisión. Sí, esa es la ventaja grande. Es ideal pedir prestado en el año 6º,
porque cuando venga el 7º año ya no tengo que pagar nada, todo se va al huipipío, decimos en Puerto Rico, todo se perdona, todo se obvia, se olvida, se borra, borrón y cuenta nueva. ¿Qué te parece eso? Bueno, obviamente esa era la forma como Dios iba a proteger al pobre, y ahorita vamos a leer un poquito más de eso, ¿no? Pero lo que podemos decir es que claramente en este pasaje de Deuteronomio 15 se ve el corazón de Dios de proteger al pobre, y por extensión nos dice a nosotros los que somos ricos, y si tú estás viendo esto en internet o lo estás viendo en televisión, tú eres rico. Nosotros somos muy ricos, sí. Los que estamos en Estados Unidos, en contraste con la mayoría de las personas de este planeta. Pero dentro de nuestra sociedad siempre hay gente que es más pobre que nosotros, y nuestra relación con ellos, Dios nos ha dicho cómo comportarnos con esas personas. Pero entonces vamos a ver un pasaje nuevo. Vamos a ver, Rafael, antes de ver ese otro pasaje, hemos de entender claramente que toda esta codificación de préstamos y de ganancias y de prestar o no prestar es una extensión y parte integral de la salvación y la sanidad. Hemos de visualizarlo como un solo paquete de salvación y sanidad. No es que esto es una legislatura aparte de la salvación, no. La Biblia dice claramente en los textos que acabamos de leer de Deuteronomio, cuando codifica el prestar y el tomar prestado, que Dios bendice por causa de esto. Es parte de la economía de la salvación de Dios. Eso, Rafael, va contrario al dualismo que quiere separar. Por allá está el negocio y por acá está la iglesia. Lo espiritual. Por acá está lo material y lo financiero, que no me lo mezcle, y por acá está lo espiritual. Y acá soy misericordioso, pero acá viene el cuchillo y la navaja. No. Si acá viene el cuchillo y la navaja, te estás metiendo cuchillo y navaja en salvación también. Ok. Bueno, vamos a ver esos versículos, pero ahora vamos a ver un versículo que ya hemos leído de Jesús. Él dijo lo siguiente en el Sermón del Monte: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ay, bendito, diríamos. Sabes que este pasaje del cual Jesús declara esta enseñanza tan abierta es para ti, para mí y para todos, porque todos tenemos. Alguien puede tener un vaso de agua que le va a satisfacer su sed, y hay otra persona al lado que también tiene la misma sed, y tú compartir ese vaso de agua, se aplica este verso. Y alguien puede tener $1 millón que está sentado en una cuenta bancaria o en varias cuentas bancarias, y alguien necesita para una inversión, para empezar un negocio o para pagar una deuda, y tú tienes que darle, también se aplica este verso. Es decir, no existe persona, Rafael, a la cual esto no se le aplique. Todos tenemos tiempo, todos tenemos capacidad de dar, todos tenemos recursos. Puede ser un vaso de agua, puede ser $1 millón o puede ser semillas para que mi vecino pueda sembrar. Ahora, este es uno de los versículos más sencillos donde Jesús dio esta enseñanza, pero él radicalizó esto en el pasaje que está en Lucas. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Johnny, esto es radical. Sí. Yo pienso que la mayoría de las veces nosotros leemos este pasaje de la Escritura y le pasamos por encima y no nos detenemos a pensar las implicaciones que tiene este pasaje. El estándar que se nos está poniendo aquí es la misericordia de Dios. Y la pregunta clave es, ¿ha tenido misericordia Dios contigo?
Cuando tú has pecado, luego de haberte convertido al Señor, luego de haber aceptado a Jesús como tu Salvador personal, pero has pecado contra Él y has venido arrepentido a Dios, sintiéndote miserable, sintiéndote como el Pedro que rechazó a Jesús, que negó a Jesús, ¿Dios tuvo misericordia de ti? Pues sí, porque Dios es bueno con los malos. Dios es justo con los pecadores. Dios se complace en darle cosas buenas a sus hijos que vienen arrepentidos a pedirle su gracia y su misericordia. Y entonces dice Jesús, Johnny, date la vuelta, ve y hazle esta misma misericordia a otras personas. Rafael, y esto se aplica en los negocios personales y también se aplica en la administración de la iglesia. Uno de mis hijos vino en una ocasión después de haber fracasado en su curso escolar en la universidad adventista donde estudiaba y no lo aceptaron de vuelta. Vino donde mí a decirme que había ido a otra universidad no adventista, pero también religiosa, Azusa Pacific, donde le dijeron que la transcripción de créditos que recibía de la universidad adventista iba a ser redimida. Y yo, como educador adventista de más de 30 años en la educación adventista, le pregunto, ¿y qué quiere decir eso de una transcripción redimida? Y me dijo el agente de admisiones que todas las notas que eran fracaso se iban a eliminar y solamente iban a transferir las notas que eran de paso. Positivas. Cuando me dijo eso, yo me eché a reír y le dije, olvídate que eso no va a suceder en la Universidad Adventista. Y él me dijo, pues no me preocupo, porque él me dijo que si no lo hacían ellos lo iban a hacer al recibir la transcripción. Eso es hacer este verso. Aplicar la redención a todos los aspectos de la vida. Y se refiere también a cómo tú, como presidente de asociación, como presidente de misión o de unión, tratas a los empleados pastores. Cómo tú tratas a los que en la agricultura, donde tú eres el mayordomo, cometen errores. Cómo tratamos en el hogar al que no nos paga. Se aplica a todo. Es una cosa radical. Ahora, Rafael, ¿habrá límites entonces? Bueno, Johnny, cuando nosotros estamos considerando esto, yo pienso que uno de los pensamientos que inmediatamente tenemos es ese de ser razonables, ser realistas, interpretar esto con cuidado. Y centrados. Sí, ser centrados. Aquí Jesús dijo que prestemos sin esperar nada a cambio. En otras palabras, que prestemos aun cuando pensemos que la persona no nos puede pagar de vuelta. Hay otro versículo que quisiera ver para empatar con esto. Es el que está en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Bien que ha hecho, se lo devolverá. Johnny, entonces aquí Dios está asumiendo el rol de garante. Él es la garantía del préstamo. Él te envía a ti a un pobre que te pide prestado y Jesús dice, préstale sin esperar nada a cambio. Y este versículo nos dice que Jehová nos pagará a nosotros. Ahora, cuando nosotros decimos esto, yo me imagino que hay personas que se ríen y personas que pudieran burlarse pensando, pero eso no es lo que eso quiere decir. Que lo van a abusar, que está diciendo. Sí, que lo van a abusar. Y obviamente nosotros tenemos que ser prudentes, pero lo que encontramos aquí es cierto. Número 1, que no cerremos nuestro corazón a la gente pobre que Dios nos ha mandado para que nosotros le prestemos. Número 2, que debemos prestar sin esperar. O sea que sin garantía. Y número 3, que dependamos de Dios. Sí. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la fe de practicar esto por el mandato de Dios? Y muy importante pregunta, pero quiero añadir un número 0.
que viene antes de todos estos. Okay. El número 0 es que yo con mis ojitos de ciudadano, de persona que tiene su número codificado de crédito en las casas acreditadoras, como persona de la economía que tiene franquicia, que soy parte, que tengo crédito, yo tengo que ver al otro, que puedo llamarlo inmigrante ilegal, que puedo llamarlo deudor, que puedo llamarlo persona que debe más de lo que tiene, que puedo llamarlo insuficiente financieramente. Yo tengo que verlo como un igual, tengo que verlo con los ojos de Dios, tengo que verlo como Dios me ve a mí, Rafael. Esto es comparable a la ofrenda de la viuda que dio el 100%. Sí. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ir ahora al libro de Levítico, que nos da otro parámetro, otros parámetros, otras reglas, otros puntos de moralidad en cuanto a los préstamos. Aquí dice: si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Rafael, la verdad es que el patrón de conducta establecido aquí, en esa continuidad entre salvación y perdición, entre pecado y santidad, entre comercio y deuda, entre acreedor y deudor, es un solo paquete. Y no existe la persona extranjera ilegal. En el comercio de Dios, en la economía de Dios, todos somos hijos de Él. Y cuando yo veo al otro, que lo veo como extranjero y advenedizo y que no pertenece y que es un ilegal, en mi mente política y conforme a partidos políticos que explotan y que quieren sacar a los así llamados inmigrantes ilegales, yo tengo que verlo con la sangre de Cristo. El intercambio tiene que ser conforme a la salvación que el Señor ha provisto, Rafael. Y eso es un estándar altísimo. No podemos olvidar la sangre de Cristo en ninguna relación económica. Sí. Bueno, entonces este pasaje nos habla a nosotros acerca de ese tipo de relación que tenemos que tener con las personas, de prestarles sin sacarles ganancias, porque Dios es el defensor de los pobres, porque Dios nos quiere enseñar a nosotros el trato de misericordia que Él tuvo con nosotros para que lo tengamos también con otros. Vamos a ver el siguiente pasaje en Deuteronomio 15 que da más detalles sobre el año de remisión. Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, se lo perdonarás. Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la toméis en posesión. Muy bien, Johnny. Entonces, Dios decretó el año de remisión, que eso es una costumbre que ninguna sociedad tiene. Donde cada 7 años, si había una persona empobrecida que no podía pagar sus deudas, se le tenía que perdonar la deuda. Ahora, la forma práctica de cómo se realizaban estos préstamos seguramente tenían que ver en función al año de remisión. En otras palabras, no podía venir una persona a pedir prestado un monto de dinero que no podía pagar antes de que llegara el año de remisión. Cuando estaban las dos personas negociando, seguramente uno preguntaba al otro, bueno, ¿y cómo piensas pagar? Si pides prestado este monto, ¿cómo piensas pagar? Porque
como vamos a ver más adelante, Dios no está apoyando la sinvergüenzura. No está dando esto como para abusar. Ahorita vamos a leer ese versículo. Sino que es justo pensar que el que prestaba se le iba a devolver su dinero. Sin embargo, si sucedía algo y llegaba el año de remisión y el pobre no pudo pagar por alguna enfermedad, por algún accidente, por alguna pérdida, entonces Dios imponía el año de remisión y causaba el perdón de la deuda por el hecho de que así no habrá mendigos entre los tuyos. El deseo de Dios era que no existiera la pobreza dentro del pueblo de Dios. Habría pobreza, pero no mendigos. Correcto. No personas que no tenían cómo vivir su vida. La iglesia es una comunidad que fácilmente podría ser cooperativas para beneficio comercial y económico de los miembros de la iglesia. No hay nada que lo prohíbe. Obviamente no va a ser administrado por la junta de la iglesia ni va a ser parte de la asociación. Tiene que ser una asociación aparte, paralelo. El punto mío es que la capacidad es nuestra. La imaginación es la limitación. Así como Israel tenía sus estatutos y sus maneras, la iglesia hoy también podría copiar estos propósitos y estas formas y hacer cooperativas financieras y de esa manera poder facilitar el crédito. Se puede adaptar los principios bíblicos, Rafael, a las realidades y a las condiciones del día de hoy. Del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a ver el otro lado de la moneda. Este es un tercer lado de la moneda. En cuanto a la responsabilidad que tenía la persona que tomaba prestado. Vamos a ir primero a Salmo 37. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Muy bien, Johnny. Entonces ahí está claro que la intención de Dios al decirle a su pueblo de que prestara, no era como para que el que toma prestado abuse. Ahí se dice que el impío es el que toma prestado y no paga, porque eso se convierte en robo. O sea, esa acción lo hace impío. Sí, eso se convierte en un abuso de la relación en la cual ellos entraron, porque obviamente cuando uno toma prestado implica que uno tiene la capacidad y la intención de pagar lo que se ha tomado prestado. Y el compromiso no es simplemente con la persona que le prestó o que le da los servicios que uno tiene que pagar en retroceso, sino que es con Dios. Es con Dios. Y vamos a ver este pasaje en Romanos 13, que también expande este tema. Dijo Pablo, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Johnny, aquí menciona algo interesante, que el que debe amor debe pagar amor, el que respeto debe respeto, y eso nos habla acerca de una deuda que no se menciona muy a menudo, y es la deuda de respeto, de amor, de honra que le debemos a personas que nos han beneficiado, que le debemos a nuestros padres, que le debemos a los líderes de la iglesia, obviamente que le debemos a Dios. Muchas personas tienen deuda de gratitud que no han pagado, deuda monetaria ciertamente y deben de pagarla, pero también esa deuda de amor y gratitud. Llamemos a nuestros seres queridos, paguemos esa deuda de amor y de gratitud. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.